Charla de este ciclo de charlas que se dan en el Salón Libertador sobre autismo. Bueno, esta vez va a ser de manera virtual, pero para aprovechar la presencia y la experiencia y la vivencia de Agustina Videla, que está en comunicación videollamada con nosotros, que es mamá de Lucas, y de ahí aprendió y de ahí comparte todo lo que sabe entonces, y es autora también del libro único del autismo a la neurodiversidad. No sé si Agustina nos escucha. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustina. Bueno, perfecto. Está acá. Gracias por esperarnos. Venimos un poquitito demorados. Bueno, después hablar otras cosas, pero digo, qué hallazgo el título del libro, desde que lo eso tan particular y a su vez tan global como lo es para cualquier familia del planeta, su hijo, ¿no? Qué plural y singular al mismo tiempo. Me pareció extraordinario la elección del título, ¿eh? Ay, muchas gracias. Hubo mucha reflexión porque sí, yo también, la verdad que estoy contenta con lo que logramos poder comunicar, porque a veces era muy difícil poder transmitir esta idea. Por un lado, de que es una experiencia personal y que justamente la búsqueda tiene que ver con, a partir de este diagnóstico que es tan amplio, ¿no? Hoy por hoy, que a todo lo que llamamos autismo, que engloba tantas personas distintas, poder entender que cada niño o niña que tiene ese diagnóstico y que no lo tienen, porque como vos dijiste, o sea, nos pasa con todos nuestros hijos, tengan o no diagnóstico, son únicos y hay que encontrarlos y conocerlos para poder acompañarlos de la mejor manera. Bueno, Agustina, ¿cómo fue tu camino? Digo, ¿cuándo dijiste, bueno, dejo de exigirle lo que y lo respeto porque él es único, digamos? ¿Cuándo descubriste que esa palabra con semejante sentido? Bueno, llevó tiempo, no soy tan fácil para aprender, llevó bastante tiempo. Empezamos este recorrido cuando él tenía prácticamente 2 años y medio y un poco mi deseo de comunicar con otras familias, con otras madres, con otros padres, es primero que nada esto de que a veces es muy importante la información para poder, no cometer tantos errores. Yo considero que cometí muchos, pero bueno, en vez de trato de justamente aprender de ellos y poder abrir mi experiencia, porque tal vez esa experiencia puede allanar el camino de alguien más. Cada experiencia es distinta y diferente. También pasó tiempo, mi hijo hoy por hoy tiene 13 años y entonces pasaron 10, la palabra autismo no era lo mismo en ese momento que ahora, el conocimiento que había, la información, pero bueno, muchas veces a temprana edad, a veces los niños no se comportan como uno quiere, no hacen caso, no responden a las exigencias que como sociedad tenemos y el desarrollo esperado también en este momento para un niño. Y a veces pensamos que es una cuestión de disciplina, de apurarlos, de exigirles, como vos decías, y primero que nada entender que cada persona es diferente y tiene tiempos distintos, y que incluso existen maneras diferentes, ¿no?, de adquirir el lenguaje, de interactuar con los otros, y de tener estas habilidades que se llaman, ¿no?, habilidades socioemocionales, que cada uno llega con una diferente cantidad, ¿no?, de tolerancia a la frustración, de paciencia, de flexibilidad, y todas estas habilidades se pueden desarrollar, se pueden enseñar, y no es a través, ¿no?, de retos, de castigos, de gritos que los niños pueden aprender estas cosas. Entonces, bueno, yo hice ese recorrido que más allá de las terapias y los profesionales que uno puede ir incorporando en su vida, también necesita que nosotros como familias podamos aprender a acompañar y a enseñar estas habilidades a nuestros hijos. Yo no tengo tu libro físico, ojalá pronto lo podamos tener porque insisto, me parece... ¿Puedo dar un dato? Vi ahí una librería de calle Ayacucho que lo tiene. ¿Sí? Digo, sí. Sí, claro. En Copicentro vi que Marcela en las redes publicó que lo tenían, lo había recibido. Interesantísimo. Bueno, y entonces no tengo la solapa, pero me interesa preguntarte de estos 13 años que
es el caso testigo, en definitiva, con el que entiendo apoyás tu libro y tus experiencias, ¿dónde los vivieron geográficamente, digo? Nosotros los vivimos la mayor parte en Buenos Aires. Tuvimos un ¿Capital? pequeño tiempo donde nos fuimos en Capital Federal, sí, en Capital Federal, y también lo que puedo decir es que tuve acceso a, digamos, a los mejores profesionales, a las personas más competentes que hay en el país, y bueno, y sin embargo tuve buenas y malas experiencias, ¿no? Entonces también me parece muy importante que cada familia pueda empoderarse de la información para después tomar decisiones y saber, ¿no?, que a veces hay algunos profesionales que no son, que son útiles, que se conectan con nuestros hijos, que logran generar empatía, y hay otros que no, y a veces, por más que sean muy prestigiosos, no es lo mejor para nuestros hijos. Entonces, bueno, toda esa valoración también de nuestro instinto, de nuestro sentido común, y de nuestra propia tarea acompañando a nuestros hijos, es un poco lo que, bueno, es una gran responsabilidad, y a la vez también es liberador, porque uno se da cuenta que tiene mucho para dar y para poder hacer. Bien. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque para muchos entiendo que en las ciudades con mayor cantidad de profesionales y de centros de generación de información, como universidades, colegiaturas y demás, por ahí hay más chances de encontrar información, de ir con algo más nuevo, con ir hasta con diferentes escuelas para todo, ¿no? Por ahí en el interior hoy en día ya no es lo mismo también, no es lo mismo, pero hace 10 años era mucho menos todavía lo que podías hacer. Entonces, qué sé yo, hace 10 años de golpe hablar de autismo era o la nena, bueno, que hoy en día es grande, que hacía de hija de Pablo Echarri en una novela que todo el día se amacaba y nada más, o era él de la película de Hollywood que descifraba una combinación pero no se podía poner la remera, digamos, ¿no? Entonces, la idea de autismo... Sí, el imaginario. Digo. Claro, tomaba como esos tópicos y decir, bueno, es un caso y el universo es grande y entonces por eso te preguntaba que la necesidad de seguir divulgando esto en todos los lugares, que es un poco lo que imagino haces en una de tus facetas, a través del libro, de las charlas y de estas notas, ¿no? Lo que decís es muy importante, perdón, no sé si se escucha bien, yo creo que tengo una conexión no tan buena, pero lo que decís es muy importante porque, de hecho, justamente, también si vamos a algo más específico, la manera en que se diagnostica tiene que ver con un manual que se llama el DSM-5, que se elabora en Estados Unidos por la Sociedad de Psiquiatras, y este manual evoluciona. Entonces, como vos decías, hay términos y estereotipos que respondían incluso a ciertas formas de pensar el autismo en ese momento, que ahora es más amplio, porque ese manual se volvió a elaborar y el criterio diagnóstico, o sea, los elementos que determinan que hoy por hoy un chico, una nena tenga un diagnóstico de trastorno del espectro autista, es más amplio. Tiene que ver con una manera distinta de relacionarse, de comunicarse, del lenguaje, de su interacción social, pero, como decís, el Asperger, que ahora ya no es un diagnóstico, sino que es parte del trastorno del espectro autista, se denominaba a estas personas que tenían a veces un coeficiente intelectual muy alto, pero tenían pocas habilidades sociales. Y hoy esto es parte del trastorno del espectro autista. Y por otro lado, estas conductas repetitivas de una persona muy metida sobre su mundo, que no tiene a veces incluso lenguaje, es lo que hoy se considera una persona con un trastorno del espectro autista severo. Pero hay varios grados, entonces, como hablábamos, ¿no?, el espectro es muy amplio del diagnóstico mismo, por eso en el libro, por eso decía que estoy contenta de la tapa, porque bueno, el recorrido un poco del libro es el recorrido del título, ¿no?, del autismo a la neurodiversidad. Y la neurodiversidad es un término que todavía está naciendo en la sociedad, pero cada vez va a ser más popular y tiene que ver con aceptar las diferencias
de cada cerebro, de cada individuo, y no pensar que hay una norma, de que hay un cerebro que es el sano, el que está bien, y que los demás están dentro de un trastorno, ¿no? Esto es algo nuevo, pero cada vez evoluciona más y entendemos que hay diferentes formas de percibir el mundo y de desarrollarse, y que como sociedad tenemos que ser más tolerantes para poder incorporar estas diferencias y que nadie se sienta un discapacitado ni un excluido dentro de la sociedad. A eso quería llegar justo con esta pregunta, porque uno se entiende que es necesario el diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo ese diagnóstico no termina en una etiqueta, ¿no? ¿Cómo romper el diagnóstico para que, bueno, la sociedad, por eso digo, este libro que está como pensado para padres, pero en realidad nos sirve a todos, ¿cómo se rompe la etiqueta y se logra eso, entender de que cada uno es distinto? Yo últimamente estoy empezando a tener esta sensación de que hay como dos vías, ¿no? Dos caminos. Uno es el camino, lo que es la estructura social, o sea, el diagnóstico es algo necesario por cómo funciona nuestra sociedad para acceder a los servicios de salud, a las terapias, para acceder a un apoyo escolar. Entonces, todo esto es necesario a través de un diagnóstico. Por lo tanto, si no hay un diagnóstico, uno no tiene acceso. Por ejemplo, para que mi hijo fuera a la escuela con una maestra integradora, tiene que tener un diagnóstico que paradójicamente necesita tramitar un certificado de discapacidad y después de eso tiene acceso a una ayuda, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esa problemática que ya va a evolucionar, es muy importante este diagnóstico porque es justamente lo que nos da acceso a que nuestra obra social nos cubra musicoterapia, la fonoaudióloga, la terapia ocupacional, las terapias las apoyaturas que esta persona necesite para poder desarrollarse mejor. Y por otro, la íntima, que como mamá, como papá, como abuelo, como tío podemos hacer, que es, como vos dijiste, que no tiene que ver con rotular a un niño con una etiqueta, porque esa etiqueta no nos ayuda a ayudarlo ni a entenderlo, sino que tenemos que entrar en ese universo, en esa persona y ver todas sus capacidades y sus diferencias como un potencial, ¿no? Y no pensando en lo que le falta. Caminos que tenemos que desarrollar. El diagnóstico es necesario, pero la otra búsqueda también es muy importante para poder conectarnos con las personas diferentes, si queremos pensarlo así. Bien. Aunque no somos todos, ¿no? Claro, sí, todos somos. Ni hablar. Para tu tranquilidad, por más que se nos redujo el video por el ancho de banda, el audio viene bárbaro y te escuchamos. Con un huequito como siempre en las videollamadas, pero para tu tranquilidad que me sigue te escuchamos perfecto. Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo tenés, porque ya vi que la nota salió para el lado de que vaya extensa, pero no sé cuánto tiempo tenés. ¿Te quedan algunos minutos? No, estamos bien, es un placer charlar con ustedes, de verdad. Muchas gracias sí, por el espacio y por la atención al tema. Sí, bien. Bueno, quería retomar, recuerdo que estamos hablando con Agustina Videla, que es mamá de Lucas, y mañana va a estar en una charla de qué modalidad, como para recordarlo antes. Sí, es virtual, hay que inscribirse a inclusión.ayacucho@gmail.com, será vía Google Meet, así que, bueno, también los cupos son limitados, pero bueno, esta virtualidad nos permite acceder a personas como Agustina Videla y aparte de manera libre y gratuita. Es mañana la charla a las 19 horas. Perfecto. Alguna vez hicimos una entrevista con alguna profesional que andaba por Ayacucho también hace un año o dos sobre este tema y un poco... Alexia, que también es prólogo de su libro, me parece. Alexia Ratasí. Ajá, claro. Que uno, con este año que descontamos la pandemia, no sé ni cuándo fue. ¿Cuándo vino? Pero fue no hace mucho tiempo. Y hablábamos de eso, bueno, ¿por qué primero lo que falta, no? Es como si, no sé, yo trajera acá cualquiera, ¿no? Un niño y dijéramos, bueno, este nene se llama, no sé, Raúl, no sabe poner los acentos a las palabras, se equivoca en el renglón, se baja cuando escribe. En general uno no dice eso, ¿no? Dice, bueno, Raúl va a 3er grado, le gustan comer helado, jugar con los amigos y anda bien de delantero, mete goles, ¿no? Más o menos.
cuando se habla del autismo dice, no, bueno, le cuesta comunicarse, se aturde, le da miedo esto, el supermercado le da... Siempre va a la baja, ¿no? Haciendo una exageración de los temas. Y entonces lo engancho con esto que decías vos, ¿por qué centrarnos en lo que falta o en lo que no va tan bien? Si, no sé, si nadie dice, tengo un nene, tiene 4 años y todavía no dejó los pañales. ¿No? Bueno, ya lo va a dejar, en su tiempo, sus apoyos. Seguro. Bueno, sobre eso más o menos, ¿no? Que es un poco lo que después intimida tanto al momento del diagnóstico, porque se carga todo eso, que es un momento súper difícil para cada familia, que es el momento del diagnóstico, obviamente, pero se carga con todo eso, se carga con todo lo que se ha difundido acerca de lo que falta. Sí, sí, sí. Y lo terrible es que a veces nos cuesta entenderlo, pero todos son círculos que se retroalimentan. Claro. Entonces, el círculo, cuando uno escucha, y a nosotros como adultos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos dicen, o sea, sos un tonto, no podés, uno lo cree, ¿no? Entonces, realmente en todos los seres humanos hay un componente de autoestima que es importantísimo. Y de poner el acento en lo que nosotros tenemos talento. Hay chicos que tienen la capacidad de incorporar de alguna forma todo lo que la sociedad espera que un niño incorpore, pero hay otros que no. Bueno, una particularidad de trastorno del espectro autista es esta idea de que tienen intereses muy marcados. Por ejemplo, hoy, para ir a algo muy concreto, ya mi hijo tiene 13 años, le gusta mucho el manga y el anime, que son como dibujos animados japoneses. Y es lo que le gusta en este momento. Entonces, todo su foco de atención pasa por ahí y es muy difícil que le interese otra cosa y quiera hablar de eso. Y el otro día tenía una charla, de estas charlas que surgieron a través del libro, con un periodista que tiene ¿no? Mauro Zeta, que tiene un nieto, y decíamos que como adultos nosotros todo el tiempo somos de hablar solamente de lo que nos interesa. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que a los adultos nos está permitido, pero a los niños no. Pretendemos que tengan como esta forma de socializar donde están abiertos a todo y dialogan un poco de todo, y a nivel escolar también. Entonces, obviamente sería fantástico que pudiera, pero mi hijo en particular no puede acceder a la educación de esa manera, y lo que la educación espera de él es algo que lo pone en un lugar de disrupción, de enojo, de mala conducta. Entonces, bueno, en mi caso tuve que empezar a cambiar todo lo que necesitaba cambiar para encontrar qué es lo que lo motiva a él, de qué manera él se siente bien en la vida, y todo eso es de por sí, si quieren, una forma de terapia, ¿no? No es solamente mandarlo a un profesional a que mejore su vocabulario o a trabajar su lenguaje, ¿no? Sino que también lo que nosotros como sociedad, como ustedes decían, como familia, como escuela, podemos hacer cuando nos enfocamos en lo positivo de cada persona y cómo ayudarlo a desarrollar ese potencial que esa persona tiene. Y a veces es un potencial muy específico. Entonces, cuando lo queremos correr de eso, parece que hace todo mal, porque no le dejamos hacer lo que hace bien o lo que le interesa, ¿no? Hay un ejemplo muy famoso. Hay una señora con diagnóstico del trastorno del espectro autista que se llama Temple Grandin, que es una norteamericana, que se hizo muy famosa porque ella escribió varios libros, y ella le fascinaban los animales de chica, y tenía una relación muy particular con las vacas y con los caballos, y terminó estudiando una carrera agropecuaria y diseñó unos carriles. Yo no sé nada de eso, pero diseñó una maquinaria súper compleja y muy adecuada, que era muy útil porque estaba muy en sintonía con lo que el animal necesitaba, ¿no? Y bueno, hizo eso porque su familia también le posibilitó que ella se enfocara solamente en lo que le interesaba, y pudo lograr hacer algo muy importante teniendo esa capacidad. Entonces, bueno, nada, a veces es un equilibrio, ¿no? Entre, de alguna forma, las dificultades y habilidades de una persona y lo que la sociedad le demanda. Entonces, un poco también el planteo es que nosotros como sociedad no es solamente que tenemos que cambiar al otro, nosotros tenemos que cambiar cuando estamos interactuando. Siempre hay dos en una interacción. Y como mamá, el recorrido que hice fue profundamente o sea, poner
en tela de juicio muchas cosas que tenían que ver conmigo y no solo pretender pensar que yo tenía que trabajar para ayudarlo a él. Claro. Y vos decías eso es un poco lo que quiero comunicar. Que se ha avanzado mucho en estos últimos 13 años o 10 años desde el diagnóstico y pienso, ¿qué nos falta todavía igual? Se ha avanzado, pero sabemos que nos falta un montón. Nos falta como sociedad, nos falta en la educación, nos falta como padres, nos falta con los pares. ¿Qué es lo que todavía falta para decir, bueno, realmente es una inclusión, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel familia, primero que nada, el tema de la crianza, todavía la idea de que las habilidades socioemocionales se enseñan es algo desconocido para mucha gente, ¿no? O sea, estamos muy enfocados en enseñar a leer, a escribir, a las cosas cognitivas que tienen que ver con lo intelectual, pero no pensamos que cuando hay un chico, no sé, que es caprichoso porque es inflexible y no comparte, bueno, ¿cómo hacemos para, en vez de retarlo, poder fomentar eso de una manera progresiva, que pueda ser más flexible en su manera de pensar o de ver posibilidades? Eso por un lado. A nivel escuela es muy difícil, la verdad que yo creo que es uno de los lugares más trágicos y críticos, porque hay muchas familias que sufren mucho. Yo cuento en el libro mi propio recorrido, pero a partir de que lo publiqué, se me acercaron muchas mamás y papás diciéndome, nosotros vivimos lo mismo, mi hijo fue expulsado. Pasa muchas veces que por la falta de comunicación, por la irritabilidad o por, como decías vos, los ruidos, lo sensorial, los chicos pueden tener conductas disruptivas, o sea, enojo, agresividad, y esto enseguida se estigmatiza y los chicos son excluidos de la escuela y después no tienen un espacio de continuar su educación. Entonces, esto me parece que es uno de los temas más graves a trabajar, es poder trabajar con los docentes y con las escuelas para poder entender cómo incluir a todos los niños y niñas. Bien, y sobre todo que viene, yo te cuento, ¿no? Agustina, yo tengo muy chiquitita cantidad de horas, pero bueno, tengo soy docente, soy profesor de informática en secundaria, Graciela es docente de inicial, no ejerce por el momento, pero es docente también, y también de comunicación podría serlo, pero no ejerce, pero digamos tenemos, y por la edad de nuestros hijos y todo lo demás, uno ve más o menos cómo viene todo. Y a mí me preocupa en términos de educación, fundamentalmente, qué va a pasar con la secundaria obligatoria, ¿no? Porque, digo, ¿qué está pasando? Ya de por sí la educación secundaria tiene no me sale la palabra, bueno, un nivel de abandono importante, de chicos que no terminan, que arrancan y no terminan, y sobre todo los chicos que por ahí necesitan algún apoyo más todavía, están o que pasan porque pasan para terminarlo y que no se quede sin el espacio escolar, o están los que no hay forma que no encuentren ese lugar directamente. Entonces, tras de que por sí, para todo el mundo, es un poco complicada la educación secundaria obligatoria, que ya tiene egresado y todo lo que más, pero tiene un desgranamiento muy importante, por ahí los chicos necesitan, por otras cuestiones, no solamente autismo, digo, dislexia, discalculia, y podríamos seguir hablando un montón de cosas más. ¿Cómo ves eso, no? Creo que por los 13 años debes estar en Capital ya en esa etapa. Sí, bueno, mira, Lucas no va más a la escuela. En quinto grado ya no pudo ir más. Yo iba en una escuela pública, lo mandaba a una escuela pública. En quinto grado, digamos, fue trasladado a lo que sería la educación especial. Uh-huh. Y tampoco era un espacio en el cual yo sintiera que justamente estas necesidades estuvieran atendidas. Y asistió durante 2-3 años y finalmente este año ya pasamos a otra modalidad. Yo estoy en la búsqueda, justamente esta idea de una persona que asimila la educación y el aprendizaje, el conocimiento de una manera distinta y entendiendo cuáles son sus prioridades, ¿no? A veces hay niños que tal vez
Digo, uno como papá de un niño, se llaman neurotípicos, yo tengo 2, el otro sí, sería un neurotípico, uno está muy preocupado, ¿no? Por su nivel académico, por sus conocimientos, por qué profesión va a tener en la vida. Pero la realidad es que cuando uno tiene un niño que sufre más su cotidianidad a nivel emocional, a veces las prioridades cambian, ¿no? Y hoy por hoy, como mamá de mis 2 hijos, siento que la enseñanza emocional es muy importante en la vida de las personas, para estar bien, para sentirse bien, para ser básicamente felices, ¿no? Más allá de qué profesión ejerzamos. Y a veces como sociedad nos olvidamos un poco de esto, pensamos que si sabemos matemáticas, si sabemos lengua, vamos a estar bien, ¿no? Y hoy cada vez se está poniendo más énfasis porque nos damos cuenta de que hay un montón de habilidades que son las que nos permiten concentrarnos, las que nos permiten flexibilizarnos o las que nos permiten trabajar en equipo, que están casi por encima de los contenidos. Entonces, bueno, yo estoy un poco en ese proceso de entender de qué manera aprende mi hijo, de qué manera aprende además estas cuestiones que son las que va a necesitar para su vida. Y eventualmente tal vez mi hijo en particular no pueda acceder a una educación formal, pero también es algo que a mí me gusta mucho comunicar porque yo lo sufrí, esa sensación de sentir que o sea, la vida de alguien está perdida porque no accede a la educación formal. Y hoy por hoy creo que no es así, o sea, me parece que es fantástico todas las personas que puedan acceder a esa educación, pero que si uno está en ese límite y en esa disyuntiva, me parece que el bienestar socioemocional es lo más importante que hay que construir. Y después hay muchas cosas que hoy por hoy no son formales, pero por ejemplo, para que tengan una idea, mi hijo es muy hábil editando en la computadora y en los programas y programar. Y hoy por hoy todo eso no es algo que él pueda estudiar de una forma formal, pero tiene un montón de conocimientos que el día de mañana podría ser un animador, podría diseñar juegos, hay un montón de formas de trabajo, ¿no? De salidas laborales que son tal vez dentro de un plano más informal o que tiene que ver con la experiencia concreta y la habilidad artística y no con un recorrido de educación. Claro. Digo, es autodidacta él. Es muy autodidacta, pero obviamente necesita ser acompañado, pero sí, tiene otros tiempos, asimila cosas muy rápido, no tiene paciencia para que alguien le explique, entonces de repente aprende a usar un programa de computación solamente a través de videos de YouTube, y lo hace a una velocidad que yo me quedo mirando y no puedo creer, o sea, cómo puede hacerlo tan rápido, ¿no? O filma y tiene ideas que son extremadamente creativas. Por supuesto que esto tiene que ser acompañado, que no es para cualquier trabajo uno necesita paciencia, necesita organización. Por eso digo, hay habilidades que tienen que ver se llaman funciones ejecutivas del cerebro, que tienen que ver con la planificación, la organización, la reflexión, todas estas cosas. Y bueno, a veces él le aburre el contenido, el formal, ¿no? De la escuela, pero yo ya estoy tratando de enfocarme en estas cuestiones que creo que le van a servir para después llevar adelante la actividad que él quiera llevar adelante en su vida. Perfecto. Agustina, bueno, mañana charla 19 horas, escriben por el mail a inclusión.ayacucho.gmail.com. Si no, en las redes yo creo que va a ser muy pero muy interesante. En esto también muchas veces entre las familias hay algo, entre las distintas familias, no digo, hay a veces posturas distintas, otra charla, queremos política más activa. Bueno, yo defiendo profundamente las charlas y la difusión de todo. Hay mucha gente que empezó a través de las charlas a tener información y empezar a escuchar cosas que por ahí nunca se le había dado por escuchar, de la misma manera que con todos los reparos del caso, y acá voy a hacerte una pregunta un poco tal vez liviana, pero me interesaría saber si es que la estás viendo, si la has visto o algo o no. Digo, estaban las películas de Hollywood que sacaban algoritmos que no lo sacaría ni una placa hoy en día de minería, estaban los que no podían vestirse, estaba Almita ahí en la novela de Pablo Echarri. De Pablo Echarri, así, y hoy en día está Doctor Milagro, en Telefe, digamos, ¿no? ¿Qué pensás de eso, Agustina?
te tengo que confesar que no tengo televisión y no lo vi ni una sola vez. Bien. No lo vi, pero en cuanto a las series, sé de otras series Claro. que hay en este momento que están popularizando también la situación. Particularmente vos mencionaste a Alexia Ratazzi hace un rato, que hace un trabajo enorme con la Fundación Panacea y que dan muchas capacitaciones y muchos cursos. Hace poco yo escuché una charla de ella con otra psicóloga que recomendaban una serie que se llama Amores en el Espectro, que habla sobre la sexualidad en personas dentro del trastorno del espectro autista y otras situaciones particulares que salen de lo neurotípico. Y después está la otra serie que se llama Atypical, ¿no? También en Netflix, que habla de un chico con pocas habilidades sociales que está en el secundario, que es más como esta idea del Asperger, ¿no? Un chico inteligente, sin retraso cognitivo, pero con mucha dificultad para relacionarse. Y yo creo que todas estas propuestas son muy positivas, ¿no? Porque acercan un poco de la cotidianidad a la sociedad en general, la cotidianidad de otras familias. Muy bien. Bueno, mucha suerte, gracias por este tiempazo que estuvimos conectada, que tenga una linda experiencia la charla. Fue como una segunda charla, muchísimas gracias a ustedes. Después la grabamos y sea como una introducción, digamos, ¿no? El capítulo 1 fue mañana viene el 2. Espero que vayan mañana a la charla, porque ustedes con todo lo que charlamos acá no sé si van a querer seguir escuchando. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, los espero a todos. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la municipalidad y a los vecinos de Ayacucho por la invitación a la charla de mañana. Gracias por tu tiempo. Y recordamos entonces, como dijo Graciela, que el libro precisamente de Agustina se encuentra a la venta en una de las librerías de aquí de Ayacucho, como es Copicentro frente a la plaza. Tal vez las otras lo tengan también. Sí, yo vi en las redes. Sí, Natalia también nos avisaba eso.